Tenemos el privilegio enorme de ser leídos, de ser transformados, iluminados por la lectura, el estudio y la aplicación, la obediencia a la palabra de Dios. Este es un privilegio inmenso de los cristianos cuando en conjunto abrimos la palabra viva, eficaz, penetrante de Dios y nos exponemos a ella. Lo habremos de hacer a través de Apocalipsis, capítulo 2, comenzando con el versículo 12. Y vamos a ver lo que el Espíritu dijo a la iglesia en Pérgamo. Así que Apocalipsis capítulo 2. Si es posible, tenga usted lapicera y papel a mano. Reaccione al texto, aplique el texto, profundice luego el texto de la palabra del Señor. Vea qué hace la palabra en su corazón, en su mente, en su cuerpo, en su vida. En el día de hoy puede hacer cosas Dios maravillosas a través del texto. De manera que comprométase con el texto, no lo deje ahí. Vea cómo la Biblia puede hablarle a usted, trabajar en usted, modificarle a usted, a mí, a nosotros. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer el texto y después les propongo un tema derivado de ahí y los pasos que vamos a seguir. Bien, leamos entonces el texto en Apocalipsis 2 y vamos a tomar el versículo 12 como el primero de la lectura. Lo vamos a leer despacito como quien rumea el texto o como quien permite que el texto le esté hablando a uno. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjense qué interesante. El que tiene la espada aguda de 2 filos va a hablar. Interesante. ¿Quién podrá ser el que tiene la espada aguda de 2 filos? ¿Quién cree que es? ¿Y qué implica eso? Pero va a hablar y es bueno escucarlo. Él dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Y dice que esta iglesia mora donde la iglesia debe morar. En realidad, donde está el trono de Satanás. Es interesante que reconozca que la misión de la iglesia está en ese lugar y que califique bien a la iglesia por estar allí, que le entregue la conciencia de la responsabilidad de la iglesia, estar donde está la oscuridad, donde la iglesia tiene que militar. Bien, pero, a pesar de eso, estando allí, siendo y viviendo allí, la iglesia recibe elogios, también una crítica. El elogio es que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, fíjense cómo lo denomina este hermano, testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Interesante que tenían un mártir por ser fiel testigo de Dios. Lo habían matado por ser un fiel testigo. Pero algo estaba infiltrándose en esta iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Al tener a esta secta, a este grupo, los hermanos dejaban infiltrar lo que conducía a la fornicación, al tropiezo entre los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas. Pero también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, ahí viene el desafío, arrepiéntete. La palabra griega es la que voy a usar, porque arrepentimiento no es una palabra que tengamos hoy tan claro en nuestro vocabulario evangélico, ni en la cultura contemporánea. La palabra es metanoia, quiere decir cambiar la mente, una transformación desde adentro, radical. Es decir, cambiar la mente. Eso quiere decir arrepentir. No llorisquear solamente, no prometer algo flojo, pero después volver a hacer lo mismo, sino hacer un cambio que es el que anunció Jesús. Cuando se aproxima el reino, la convocatoria de Jesús es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor hace su obra de cualquier manera, ¿verdad? Pero pide que la iglesia sea testigo fiel. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Interesante, dará nutrición. Y también le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Recibirá una entrada, sin duda, un reconocimiento de que el juez ha aceptado el arrepentimiento y él ha perdonado y habilitado y recomisionado a esta iglesia para el cumplimiento de su misión. Un texto fantástico. Yo le pondría de título, así que anótese el título, después lo elabora, lo corrige, lo cambia, lo supera. Pérgamo, la iglesia desafiada a la metanoia, la iglesia desafiada a arrepentirse por tener a los que promueven liviandad moral. Reitero, Pérgamo, la iglesia desafiada a la metanoia por tener a los que promueven liviandad moral. Los pasos que quiero seguir en pocos minutos son los siguientes. En primer lugar, Pérgamo, la ciudad donde mora Satanás. Una breve descripción de la iglesia donde está esta iglesia. En segundo lugar, Pérgamo, bondades y debilidades de la iglesia de aquel entonces en Pérgamo. En tercer lugar, una consulta. ¿Es posible ser como la iglesia de Pérgamo hoy? ¿Podría nuestra iglesia asemejarse en algo a Pérgamo? La respuesta va a ser que sí. Que sí. Y algunos elementos en donde me parece que podemos correr el riesgo de ser como Pérgamo. Y en cuarto lugar, Pérgamo, el desafío de ayer y de hoy. Comencemos con el primer punto. Pérgamo, la ciudad donde está el trono de Satanás. Quiero ver si me puedo ayudar por un PowerPoint. Pérgamo, algo interesante,
era prominente como centro de la adoración pagana. Reitero, prominente. De las iglesias que se describen en Apocalipsis, tal vez esta fuera la iglesia más saliente para el centro de la adoración pagana. De hecho, ellos adoraban, avanzamos, a Esculapio. Ustedes verán ahí, claro, los reflejos por ahí no permiten, un símbolo aquí a la derecha, a mi derecha, pero es en la izquierda de Esculapio, una vara con una serpiente enrollada. ¿A quién le recuerda algo esa figura? ¿Qué le hace ver eso? ¿Con qué ciencia, con qué disciplina la asocian? Que está normalmente en muchos escudos. La farmacia sí, ¿por qué no? Es cierto, sí. Y la medicina. Esculapio, que portaba ahí la serpiente, eran considerados, digamos, pro personas en favor de la sanidad. Y Pérgamo fue una ciudad interesantísima para eso. Tenía un centro para la salud fantástico, fantástico. Y médicos sobresalientes que hicieron después cosas muy buenas como Galeno, ¿les suena Galeno el nombre asociado a la medicina? Bueno, surgieron de allí. Era un centro. Y Esculapio era alguien, digamos, reconocido mundialmente. Esto era cierto que había ese centro allí. Pero no solamente eso en Pérgamo. Las ruinas que encontraron y que se exhiben ahora, algunas de ellas en Alemania, pertenecen a, entre otros, Zeus y a distintos emperadores que eran adorados. Pérgamo era el centro de la veneración, la adoración a Zeus. Ahí, si avanzás con las fotos, van a ver cómo era, fíjense, en una maqueta, la Acrópolis de Pérgamo, una cosa monumental, fantástica, arquitectónicamente, claro, una belleza, una cosa maravillosa. Avanzá, mirá. Ahí la ven. Fíjense los templos que se hacían con una riqueza arquitectónica fantástica. Esto fue descubierto por algunos alemanes, por eso algunas de estas cosas están en algún museo alemán todavía. Y se ven allí, en algunas de estas ruinas, avanzá, mirá, fíjense, ¿no? La calidad, la importancia, la relevancia de estos templos, de estos lugares. Avanzá. Ahí va. Fíjense el santuario del emperador Trajano y de Zeus, y si avanzás una más, van a ver también parte del altar a Zeus. Esto como ciudad no existe, hoy existe una ciudad que se levantó en Turquía a partir de ahí, de los montículos que quedaron, pero todas estas cosas fueron descubiertas y era real. Pérgamo era el centro de todo eso. Quizás por eso el autor dice que es el lugar donde mora Satanás. La adoración de todas estas cosas conducía al Señor con su espada escrutadora, evaluadora, con su espada que es su palabra evaluadora, a decir, Satanás tiene ahí un lugar extraordinario. Reina. Ahora, cuando el autor habla a la iglesia de Pérgamo, encuentra o formula que la iglesia está cumpliendo su misión en ese lugar y experimenta allí un rol de discípulo interesante. Dice, favorablemente a ella, que retienes el nombre del Señor.
Esto es, sostiene fuertemente, no descarta al Señor, no lo deja ir, guarda cuidadosa y fielmente su nombre. La iglesia, a pesar de vivir en un centro que fomenta todo esto, sin embargo, ha sido firme reteniendo el nombre del Señor. Dice además que no niega la iglesia la fe de Dios. Es decir, no renuncia, no rechaza, no se distancia, no se separa de quien produce la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la provisión de información cierta, pero es también un vivir confiado que irradia un estilo de vida y es el resolver con la verdad y la justicia de Dios la vida. No es solamente una creencia vaga, sino que es un fundarse mentalmente en la verdad y vivir desde adentro hacia afuera con confianza, mostrando con las actitudes en quién se cree, por qué se cree y resolviendo la conducta con la verdad y la justicia de Dios que los hace libres. Todo eso de bueno es la iglesia. Sin embargo, dice, tengo algo contra ustedes. Y ese algo lo dice así, tienes allí, es decir, está infiltrado allí o se está metiendo, relativizando, hibridizando, licuando eso, a aquellos que retienen la doctrina de Balaam y a aquellos que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Hay estudios hechos de esto, pero básicamente lo que quiero decir es que esta gente promovía compromiso con el paganismo que llevaba a la idolatría, a la inmoralidad y a la fornicación, como dice el texto literalmente, cosas aborrecidas por el Señor, porque promueven la laxitud, la liviandad hacia las prácticas paganas, hacia liviandad moral. ¿Cuál era el serio problema de la iglesia? No que no retenía el nombre o retenía la fe, sino que estaba, digamos, admitiendo la inmoralidad en la actuación moral en su vida. Por eso son exhortados a cambiar mentalmente. Arrepiéntanse, dice. ¿Es posible la liviandad moral en la iglesia del Señor hoy? ¿Es posible ser como Pérgamo hoy? ¿Cómo podríamos identificar si la iglesia tiene semejanza con Pérgamo? ¿Cómo podría decirnos el Señor, arrepiéntete? ¿Y por qué? ¿Tienes qué? ¿Qué cosas hacen que la iglesia sea como Pérgamo? Bueno, a mí se me ocurrió pensar en algunas cosas que nos hacen semejante a Pérgamo. Curiosamente, para ir más a fondo, no voy a mencionar esto o aquello, porque eso es reducir la fuerza del pensamiento, sino qué es lo que está adentro de nosotros que nos conduce a lo que es débil moralmente. Una primera cosa es que yo veo que la iglesia del Señor hoy, y al decir la iglesia del Señor, digo también nuestra iglesia, muestra demasiada irrelevancia, es decir, no es relevante, con la presencia suya de la iglesia y con la presencia de nosotros, me refiero a la mía, me refiero a la suya, en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Evangelio
en la realidad concreta de la militancia, de la vida, no le dice demasiado a la persona. El Evangelio no ha cambiado en lo diario, en la conducta de todos los días, tanto la vida de los discípulos como para que la gente los identifique como claros discípulos de Cristo. En todo. No que no hace de vez en cuando una marcha contra algo. Sí, eso lo hace. Pero no me refiero a eso, me refiero a algo mucho más decisivo, mucho más importante, mucho más jugado. Y es que Jesús no produce el contenido y la forma en la manera de pensar de los miembros. Los miembros no llegamos a pensar la vida como Jesús. No que no repetimos textos, no que no nos mandamos mensajitos por los WhatsApps. Sí, eso se hace mucho. Pero el pensamiento de nosotros es lo que promueve las conductas. Eso es muy importante. Y las prioridades que establecemos, la mirada que hacemos de la realidad, los valores que asignamos, las carreras son elegidas por, el contenido de los estudios son determinados por algo muy distinto a lo que Jesús piensa, produciendo en los discípulos dos maneras de ser. Una es el discurso religioso y otra es la definida actuación en la justicia, en el amor, en la paz, en la libertad, en la manera de valorar el dinero, en la manera de ver el cuerpo, en la manera de practicar su sexualidad, en la manera en que define la convivencia con los demás, hasta en las maneras en que los cristianos se tratan entre sí. Que a veces de cristiano tiene poco o nada. Entonces es irrelevante eso. Cristo no ha cambiado. Se infiltra una manera de ser, de pensar, de valorar ajena. ¿Cuándo es irrelevante uno? Cuando Jesús no es el modelo de nuestro mundo emocional. ¿Y qué es el modelo emocional? La manera en que interactuamos emocionalmente, por ejemplo, con la vida. Lo que el Señor quiere, en paz, con actitud misericordiosa, etcétera, etcétera. Y con una estabilidad emocional requerida por el Señor de los discípulos, en la lista de lo que pide a los pastores y a los diáconos, lo que más pide es estabilidad emocional, cordura, sensatez, dominio propio. Qué notable. Eso es lo que a veces no se ve. Los padres cristianos con respecto al trato de sus hijos, que no producen estabilidad o seriedad en la conducta moral, en el trato de los niños. Es muy serio, hermanos, lo que digo. La iglesia debe pensarlo. La iglesia del Señor en todas partes. Porque esa es la hibridación que está llegando. Es decir, la compra de valores que no son propios del mundo emocional de Cristo. Digo el mundo emocional, pero digo irrelevancia también cuando Jesús no es la razón de ser de la movilización de la persona. Entonces uno se pregunta, si Jesús no es el que está movilizando mi conducta, que motiva el propósito de todo lo que hago, ¿quién lo hace? ¿Quién? En algunos casos es el ego de uno, lo que yo quiero. Lo que yo quiero como un Dios moderno. Yo hago lo que se me viene en ganas y tengo que digitar el derecho. Los países tienen que velar porque cualquiera haga lo que le place sin cuestionamiento moral de si eso es cierto o no es cierto, si es lo mejor o no es lo mejor. Es tu
derecho absoluto divinizado. Compramos ese mensaje. Compramos ese mensaje. Un poco, las iglesias a veces tienen que darle el gusto a la gente. ¿Me entiendes? Es decir, en lugar de ser desafiados a darle el gusto a quien sabe, a quien es santo, a quien es bueno, a quien es amoroso, que es Jesús y que produce bien personal y bien social. Cuando eso ocurre, nosotros estamos mostrando que Jesús no es nada decisivo en mi vida. Lo puedo enunciar, puedo hacer grandes declaraciones, y eso es importante, pero no llega a gravitar en la vida personal, cultural, social, familiar, donde soy, donde vivo. No marca una diferencia de criterio y de objetivos. Voy hablando lento para que lo vayamos elaborando, porque esto es lo decisivo de la vida de la Iglesia del Señor en hoy. Es como un Pérgamo que admite balamistas, nicolaístas, cambiémosle el nombre. Quizás esos no están, pero realizan estas cosas que estoy mencionando un mismo efecto. Por ejemplo, el efecto de no pensar con la mente de Jesús, no sentir, estos son mandatos bíblicos, no son cosas mías. Yo tengo que poder pensar como piensa Jesús. Yo tengo que poder sentir, Filipenses 2, ¿se acuerdan? Como siente Jesús. Que haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. O actuar como Jesús. Ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. ¿Sí? O relacionarme como Jesús. Padre, así como tú me amas a mí, yo quiero que ellos se amen entre ellos, etcétera. Está llena la palabra de Dios. Es eso. Es eso. No es que habla de eso. Pide que seamos como discípulos eso. Y por lo tanto, si hay irrelevancia, si eso no ocurre en mí, Jesús a través de mí no es visto por los demás. Un segundo problema serio en donde podemos ser Pérgamo es militancia muy activa de un cristianismo de ofertas y de consumo religioso con escasa formación y transformación, que produce muchos adherentes, consumidores de actividades religiosas, pero sin discípulos que aprenden, se identifican con Cristo y viven como Cristo. Entonces, los templos pueden estar llenos, los estadios estar llenos, pero en la calle, en la cultura, en el hogar, en la familia, la gente no percibe discípulos, ve adherentes. Pueden ser adherentes muy fanáticos del pastor tal, de la institución cual, del canto tal, del sermón tal, del sticker tal, llevarlos, pero actuar de otro modo. ¿Se entiende? Quiero ser bien claro. Discípulos son los que aprenden y se identifican con Cristo. Entonces, donde Jesús salva y señorea, ¿qué tiene que percibir la gente? Que mi mente razona como Cristo lo haría, que mi corazón funciona como Cristo lo haría, que mi cuerpo se mueve y prioriza lo que Cristo priorizaría, que mi voluntad obedece a y que nuestra manera de ser en el mundo es como Jesús. Podemos ser como Pérgamo, sí, estos dos factores lo demuestran, pero hay un tercero que es bastante serio. Y un tercer factor es vivir como cristianos con el autoengaño, engañarme yo a mí mismo, de no admitir mi propia pecaminosidad, mi propia debilidad y la dificultad para asumirla sanamente. Siempre la culpa es de otro. Siempre. Yo
argentino. Zafo a los venezolanos. Descompromiso. No, yo no soy así. ¿Yo, Señor? No. Como Pedro, aunque todos te negaren, yo, argentino. ¿Se acuerdan que el Señor lo baja? Y dice, Pedro, para. Hoy, antes que el gallo cante, me vas a negar. 3 veces, Pedro. 3, no 1. 3. Pero vivir el autoengaño de pensar que siempre el error está afuera y que yo no, es no escuchar la sana relación con Dios que me dice, tengo contra vos, como esta iglesia, que tienes esto. A veces me lo dice a través de un hermano, de una hermana, pero me lo dice Dios. No escucharlo es ese autoengaño. En algunos casos ese autoengaño lleva a la culpa autocentralizadora. Repeticiones de intentos de cambio una y otra vez, levantar la mano, pasar al frente, andar para allá, decir sí, no lo voy a hacer más, mi amor, esto no lo voy a hacer más, hermanos, esto me arrepentí, exigírselos, pero que no haya metanoia. Es decir, un cambio desde adentro que marque conductas cambiadas. Con un programa desde el encuentro con Cristo cambiador, como el Señor que lo encuentra a Pedro y le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Sí? Apacienta mis corderos. ¿Se puede cambiar a la iglesia de Pérgamo? Sí, el texto bíblico sugiere 3 o 4 cosas importantísimas que hay que aprender a tenerlas para entrenar la vida, para que cambiemos de verdad, para que se produzca metanoia. Número 1 es aprender de la espada de doble filo, la espada de la boca del Señor, como la llama el texto, y ser y actuar en consecuencia. La espada de doble filo, eso que parece para el lenguaje de hoy un lenguaje enigmático, básicamente mostraba la suficiencia del Señor para satisfacer nuestras necesidades y tratar con nuestros fracasos. El Señor con su palabra trata conmigo, me ve a mí, me cambia a mí, me corrige a mí, me salva a mí, me libera a mí de esa opresión, me penetra profundamente, Él, con su palabra. Y esa penetración es sanadora. Esa es una misión de la espada. Que la palabra del Señor, la espada del Señor, entre en mí, en mi inteligencia, en mi mundo emocional, como decíamos, en mi capacidad de resolución. Y desde ahí cambie, sea otro. Me cambia a Él, yo acepto eso y dejo de hacer para empezar a ser otra persona. La gente lo tiene que poder ver. La sociedad lo tiene que ver. Los que están al lado se dan cuenta que resuelvo de otra manera. No fanatismo religioso que oculta lo que está adentro, que muestra externalidad gestual, pero no un corazón transformado. Pero la espada de 2 filos también es útil para juzgar e iluminar al mundo. Con su verdad, con su poder penetrante, con su capacidad de juicio real, con su firmeza, con su autoridad. Tenemos que aprender a usar esa espada. No es la espada de cortar cabezas. No. No es la espada violenta. Es la espada de la verdad, entre otras cosas. ¿Vieron el símbolo de la justicia que tiene una espada, como eran las balanzas de antes, que tenían como un péndulo que iban para un lado y del otro, que era como una espada para marcar el centro que marca el equilibrio? La tercera cosa que pide el pasaje es metanoia. Metanoia es un verbo importantísimo en el texto bíblico. Significa cambiar la mente para el bien, cambiar la mente para tener la visión del Señor, cambiar la mente para tener el deseo del Señor,
cambiar la mente para capacitarla con la sabiduría de Dios, cambiar la mente para que pueda ejecutar la voluntad de Dios con el propósito de enmendar mi vida y de ser como Jesús desde adentro, conscientemente, libremente, para que mi afuera sea otro. Por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿qué hago que ya no haré? ¿Qué no hago que ahora haré? ¿Qué pensamientos de Jesús serán llevados a mi manera de pensar? ¿Qué ayuda encontraré para fortalecer mi voluntad y profundizar mi compromiso, dejando mis resistencias para servir al Señor como Él quiere, con mi dinero, con mi sexo, con mis miradas, con mis palabras, con mis actitudes, con mi trabajo, con mis relaciones, todo? ¿Quién me fortalecerá? Por eso yo les preguntaba, a ver, usted bendice a su vecino porque Dios está pensando a través de usted para beneficio de ese vecino, porque Dios está amando a ese vecino, porque Dios está practicando su justicia con su vecino, alentando a su vecino a través de usted. Ahí siente que usted está siendo un factor de cambio importantísimo de Dios. Y por último, creo que lo que tenemos que hacer es ser transformados en el encuentro con Cristo y hacer un seguimiento importante de eso. Por ejemplo, Dios ama, Dios le ama, Dios me ama, Dios nos ama. Por lo tanto, yo soy aquel en quien y por quien su amor, el amor de Dios, se manifiesta a través de su amor. En parte, como dice Juan, donde está el amor entre nosotros, está el amor del Señor. Porque el que ama, este es el que no teme, es porque ha sido amado por Dios. Por lo tanto, una nota saliente de la no infiltración de la inmoralidad es que los cristianos practican de verdad la doctrina más importante que enseñó Jesús: amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la nota distintiva del mandamiento de Jesús, un mandamiento nuevo les voy a dar: que se amen unos a otros como yo les he amado. ¿Cómo sabemos que estamos practicando una sana doctrina? ¿Cómo sabemos que somos consistentes con el Evangelio? ¿Cómo sabemos si estamos cumpliendo la misión? Entre otras cosas, porque amamos a Dios, amamos al prójimo como Él nos amó a nosotros. Y eso es puesto en práctica. Los demás saben del amor de Dios por cómo ama usted. Pero ¿qué más podemos hacer? Jesús es Salvador, Señor, Maestro. ¿Y quién soy yo? Yo soy el salvado, el que vive bajo su reino y el que encarna lo que Él enseña. ¿Qué enseñó Jesús? El Evangelio. ¿Cómo conoce el mundo el Evangelio? Por la manera en que el Evangelio ha transformado con su poder mi vida. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda ser y hacer en la vida de todos los días, en cada cosa, mis objetivos como Él, mis sueños como Él, no fantasías, no solamente un buen sermón, sino la vida, a partir del Evangelio. Por último, el Espíritu Santo produce su fruto. ¿Y quién soy yo frente al Espíritu? El resultado de eso. ¿Cuál es el resultado de vivir el fruto? ¿Que lo predico? Sí, claro. Pero fundamentalmente que vivo el fruto. ¿Se acuerdan cómo es el fruto?
es múltiple. Pero citemos el más conocido. El fruto del Espíritu es una realidad. La persona que recibe el fruto, ¿qué hace? A ver, ama, vive la alegría del reino, ¿sí? ¿Qué más? Es pacificador, es paciente y muchas otras cosas más, porque cuando decimos que ama, decimos 1 Corintios 13, no guarda rencor, no se irrita, no piensa en lo suyo propio. ¿Ven cómo se ha infiltrado el mundo, hermanos? Y cómo hibridiza el Evangelio. Es serio. El cambio de las iglesias no viene solamente por ropaje exterior. Esas deben ser las consecuencias de un profundo cambio, de una metanoia por dentro, consistente con la preciosura. La metanoia es una invitación hermosa. No es una exigencia a la legalidad, a reglamentos, no. Es una invitación a cambiar desde adentro. ¿Por qué? Porque usted y yo, ¿qué podemos ser? Sede de la acción más importante, la transformación del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ser? Herramientas de Dios moviéndose en el mundo. Hay que organizar campañas. Yo creo que hay que dar el primer paso. Y el primer paso es que cada creyente sea un fiel discípulo de Cristo, que su corazón, su mente, su cuerpo, su vida, su voluntad son las del Señor, no las propias. Amén.